Bueno amigos, Shalom, gracias por estar presente. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Quiero empezar nuestra clase con una parábola. Una parábola que tiene todas las parábolas que enseñaba nuestro Señor Yeshua. Giraban alrededor de la idea de incitar a la persona. Antes de explicarle eso, existen dos tipos de maestros de Torah. Está el maestro de Haggadah y el maestro de Halajá. El maestro de Haggadah es el maestro que coge el mensaje de la Torá y utiliza los elementos de la vida para explicarlo. Utiliza mucho los midrashim, los midrash, que son parábolas o enseñanzas, para exponer el mensaje que se encuentra en la escritura. Y está el maestro de Halajá, que la mejor figura que puede explicarle lo que es un maestro de Halajá es Pablo de Tarso. Es un maestro de Torah que tiene una autoridad legal para establecer forma de vida, porque halajá significa forma de caminar, establecer enseñanzas, lo que se conoce como doctrina. La idea de doctrina no tiene que ver con esto es lo que tú vas a creer y eso es, sino la idea de doctrina tiene que ver con enseñanzas, enseñanzas con autoridad legal. Por eso es que él dice, por ejemplo, en una de sus cartas, sobre esto el Señor me dijo esto, pero sobre esto del Señor no dije nada, no me dijo nada, pero yo opino. Y ahí vamos a ver que él tiene autoridad legal para establecer eso. El maestro de Haggadah es el que casi siempre tiende a hablar en forma de parábolas o midrashim, que son cuentos para enseñar principios espirituales. Quiero compartir con ustedes un midrash, una parábola. Tenemos un poquito de problema con la velocidad, pero esperemos que Hashem que se vaya estabilizando en la medida que vayamos progresando. Para que ustedes puedan entender lo que quiero enseñarles, lo que vamos a enseñar hoy, que gira alrededor del mes sexto, lo encontramos en el mes sexto del calendario bíblico. Cierto rey tenía un hijo y él quería que le buscaran una esposa a su hijo. Y le dice a sus sirvientes, vayan a la ciudad y anuncien que el rey desea conseguir una esposa para su hijo. Y todo el que esté dispuesto a ser parte, o mejor dicho, la candidata que esté dispuesta a ser o pertenecer o unirse en matrimonio a mi hijo, tiene como ordenanza, tiene como disposición legal la obligación de mantener y preservar una forma de vida que sea consono a la que mi reino se enseña en mi palacio. Este rey ordena a sus siervos a buscarle novia y apareció una novia. Dice, sí, estoy dispuesta. No le he visto todavía al hijo del rey, pero estoy dispuesta a ser esposa. Estoy dispuesta a comprometer con él. Dentro de las disposiciones se encontraba, porque se hacía un acuerdo verbal, ella aceptaba y el mensajero iba donde el rey y le decía, aquí tenemos una candidata que desea ser esposa, comprometerse en matrimonio con tu hijo, con el que va a heredar tu reino. Él le dice al siervo, pues entonces le vas ahora a encomendar a esta candidata esposa, que ya fue separada, a que todos los años tiene que sentarse a escuchar las reglas de mi reino. Y en que en la medida que escuche las reglas de mi reino, yo voy a estar dándoles regalos. Y esos regalos van a ser
las prendas con las que ella se va a ir vistiendo para cuando venga el novio la encuentre hermosa. Pero si no está dispuesta a escuchar al mensajero que viene a traer el mensaje que yo le di a ella como porque ella aceptó voluntariamente ser novia, no recibe ningún regalo. Tiene que estar dispuesta a escuchar y comenzar a conocer la forma de vida que este prometido para ella vive en mi reino. Esas son las condiciones. Y todos los años se presentaba la novia a este lugar y iba un mensajero diferente, no era el mismo. ¿Por qué no era el mismo? Porque un mensajero se especializaba en esta área de la vida, otro mensajero se especializaba en esta área de la vida. Es decir, que por ejemplo, el mensajero que tenía que ver con los asuntos de la limpieza en el hogar, pues era el que venía a darle la enseñanza con respecto a la limpieza del hogar, pero el que era especialista en las áreas de mantener la cocina en orden, pues venía a darle esa enseñanza. Y todos los años venía un maestro diferente, enviado por el rey, a ir preparando gradualmente a esta prometida a recibir estos regalos, acondicionado a escuchar y empezar a practicar. Empezar a practicar esto que se le estaba ordenando hacer. Todos los años, a la misma vez, los mensajeros que iban todos los años a ser enviados a enseñar, tenían que traer un reporte al rey de cómo había ido el progreso de esta prometida, cómo había progresado durante el año. Y en base a ese progreso, o ese reporte, es que se determinaba si estaba lista para el próximo paso en la educación, en la preparación de la novia. Yo les acabo de dar una parábola de la función que hace la Torá en aquellos que decidieron ser novia. ¿Qué significa ser novia? Porque yo soy hombre y yo no me veo muy bonito vestido de novia. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué significa realmente ser novia? Vamos a llegar ahí. La clase de hoy se llama Una conversación con el alma. ¿Por qué la he titulado de esa forma? Lo va a ver más adelante. Ahora les voy a invitar en base a ese tema que trate lo más posible de escuchar. De escuchar. Preste atención a lo que hoy se le va a hablar al alma que usted posee, que no es suya. El rey va a determinar si es suya en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Eso es un gran problema que tenemos y hemos aprendido, que hemos pensado que nosotros somos un alma que habitamos en un cuerpo. Y ahí es donde empieza todo el problema. El alma es de Dios y Él se la dio al humano para que el humano exista. Sin el alma humano no existe. Pero el humano no es humano sin el cuerpo. Necesita el cuerpo para ser humano. Así que para que el humano vaya a existir en la resurrección de los muertos, necesita un cuerpo renovado, porque el que tiene murió, se descompuso, y necesita el alma para que ese cuerpo se encienda. Los sabios de Israel dicen que en la resurrección de los muertos, el alma entrará al cuerpo y nuevamente volverá a la vida, pero en un cuerpo renovado. Por tanto, ni el cuerpo es suyo, ni el alma es suya. ¿Ok? El cuerpo no lo separó. Volvemos a lo mismo. La clase de hoy es escuchar. Hay que escuchar. Es una conversación con el alma. Escuche, escuche. Casi siempre nosotros como seres humanos tendemos
a querer responder lo que pensamos en una clase de Torah, una clase de Biblia. Pero hay momentos que uno tiene que recibir y dejar que sea el mensaje haciendo su trabajo en la medida que lo vas recibiendo. ¿Ok? Así que luego de esa parábola, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Como les dije, estamos grabando esta clase, siempre se graban y va a estar disponible en la página web para que usted pueda volver a repasarla. ¿Ok? Nos encontramos en el mes de Elul, el mes sexto. Mes que gira alrededor de el retorno a Dios. Tradicionalmente, en la historia de la humanidad, mayormente luego del primer siglo, donde el calendario humano es en base al sistema romano, las personas hacen resoluciones en enero, minutos antes de que empiece el nuevo año, el 31, en el mes de Janus, que es el nombre latín romano que habla de ese mes. Sin embargo, cuando el humano fue creado por Dios, el calendario que nosotros tenemos hoy día, que es el calendario gregoriano, no existía. Por consiguiente, al no existir ese calendario, vale preguntarnos cuándo realmente comienza el año para el humano. Según los sabios de Israel, el calendario del humano comienza dentro de una semana más. El año nuevo. El mes para la humanidad es el mes de Tishrei, el primer mes del año. El último mes para la humanidad es el mes de Elul. Pero para el pueblo de Israel, el primer mes del año del servicio religioso, escuche bien, cuando hablamos de servicio religioso nos estamos refiriendo al servicio espiritual. ¿Ok? El primer mes del servicio espiritual es el mes de Nisan, el mes de Nisan. Y la labor espiritual fuerte para el pueblo de Israel es de 7 meses, donde el Eterno le da 5 meses de descanso. Ese descanso Salomón le llama el invierno. ¿Verdad que Salomón dice que se trabaja en verano y en invierno se descansa? Pero si no recoge bastante cosecha en verano, el invierno, te puedes morir de hambre. ¿Verdad que sí? Son 7 meses la labor espiritual que Israel, Hashem le dio, para que a través de este aprendizaje el pueblo pueda transmitirlo como luz al mundo. Así que lo que usted está recibiendo hoy es una enseñanza que lo va a llevar a usted a tomar decisiones en las últimas semanas que le quedan de trabajo. Déjeme poner en silencio esto, porque si no nos van a interrumpir. La parashá esta semana gira alrededor del mes de Elul. Cuando existía el templo en el primer siglo, se estudiaba la Torá, los 5 libros de Moisés, en un ciclo de 3 años y medio. Al no estar más el templo, los rabinos se vieron obligados a diseñar el estudio de la Torá anual, porque esto apresuraría el proceso de la redención. Apresuraría el proceso de la redención. ¿En qué sentido? Que llevaría a las personas que guardan la Torá a esforzarse más en hacer la voluntad de Dios, y así el Eterno adelantaría el regreso del Mesías o, para el caso de ello, la aparición del Mesías. Así que esto es importante saberlo para que ustedes puedan ver dónde ocurrió el cambio. Ahora, el diseño del estudio de la Torá anual fue hecho con el propósito, o mejor dicho,
El diseño anual de la Torá se acomodó en base a los meses del año y la influencia espiritual que gira alrededor de ella. Estas partes del libro de Deuteronomio que hemos estado estudiando, que es la Parashá, Kitsese, Kitavó, Reé y se me olvida una, no me recuerdo, no, Choftín, gracias, Choftín. Son parashá que están diseñadas para el mes de Lul, porque tienen que ver con arrepentimiento y corrección. ¿Verdad que usted ha escuchado en el mundo tradicional que cuando viene un año nuevo hacemos resoluciones? Voy a hacer un cambio en este año para mejorar. El diseño de estas parashot dentro del ciclo anual está hecho para incitar a la persona a hacer una introspección de cómo fue su labor, su vida, sus acciones durante el año y tenga la oportunidad de decidir corregir con arrepentimiento genuino. Pero no solamente eso, sino que también la persona tenga la oportunidad de hacer una introspección de lo que hizo correcto, porque también hay mérito por eso. Se supone que usted diga, oye, yo hice una corrección en esta conducta en mi vida y le doy gracias a Hashem por eso. Esta parashá de hoy, que es la parashá Kitavó, es parte de este grupo de parashot, de porciones de la Torá, que giran alrededor de este mes de Lul, que es el mes sexto, el mes del arrepentimiento. Y la Torá está escrita en lenguaje humano para una generación que entendía su mensaje en lenguaje literal, pero no fue diseñada por Hashem para esa función, sino que fue dada por el Eterno para que por medio del estudio de ella se comenzara a abrir las puertas de la sabiduría que está contenida en ella. Por eso que Pablo dice, la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando Pablo de Tarso dijo, buscad las cosas de arriba, donde está el Señor sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Que se acuerdan de ese texto, de las palabras de Pablo. Pablo está diciendo, no que desechemos los escritos y ahora nos convertamos en seres espirituales pensando que el Espíritu Santo ahora es el que nos enseña y no hay que estudiar la Biblia y que ya eso está desechado como tradicionalmente se piensa, sino que ahora el estudio bíblico debe estar concentrado a mirar los mundos espirituales, porque todo tiene su origen arriba. Yeshua está con Nicodemo y Juan en su evangelio presenta un evangelio bien diferente al que tradicionalmente se conoce, porque usted mira los evangelios sinópticos y usted se va a percatar que en los evangelios sinópticos la información es bien diferente a los evangelios, el evangelio de Juan. Y es porque Juan está escribiendo su evangelio luego de la experiencia mística escrita en el libro de Revelaciones. ¿Vieron la clase de las revelaciones del martes pasado? ¿La vieron? ¿No la han visto? ¿Usted ha leído en el libro de Revelaciones sobre unas plagas que atormentan a las personas por 5 meses? ¿Sabía usted a qué meses se refiere esa plaga? La desconexión de las citas divinas que aparecen en la Biblia y el calendario hebreo, calendario judío, ha hecho que las personas no entiendan lo que está pasando en muchas cosas escritas en la Biblia. ¿Sabía usted que el mes del juicio, el día del juicio, es el primero de Tishrei, primer día del año? Es el día donde los ángeles se presentan ante el rey y le presentan las acciones de los humanos. ¿Sabía usted que ese día se decide si mueres o si eres azotado? Si mueres o si eres azotado. ¿Qué es el azote? El azote dura 5 meses, dice el libro de Revelaciones. Y es ser azotado por Shadim, por demonios. Porque los demonios fueron creados para hacer una función en esta creación. Los demonios no son ángeles caídos, amigos.
Los demonios son seres espirituales que no son ni completamente espiritual ni completamente físico. En otras palabras, son una mezcla. Eso para decirle a usted que no son puros. Esa es la idea detrás de eso. Y en el libro de Samuel está escrito que los hijos de Adán son azotados. Y la palabra azotar ahí en hebreo alude a shedim, a demonios. Después del día del juicio, el rey que ama a sus hijos, para que los hijos retornen a él y deseen la liberación, ¿verdad? Que el primer mes del año gira con la fiesta de Pascua, Nisan, ¿verdad? La desconexión que tenemos con los calendarios. El primer mes del año del servicio espiritual, porque mire esto, el primer mes del año para el humano es bien diferente al primer mes del año para el servicio espiritual. Y el primer mes del año del servicio espiritual comienza con la libertad. Pascua. La sangre del cordero limpia los pecados, ¿verdad que sí? ¿Por qué los hijos de Adán son azotados? Por los pecados. Quiere decir que el cordero de Pascua anula la persecución espiritual que sufre la persona durante los 5 meses luego del decreto del rey y el sello del mismo en el día de Yom Kippur. Por eso es que está relacionado la Pascua con salir de Egipto, donde dice el Eterno, yo los herí con plaga a Egipto. ¿Verdad que sí? Pero para que la persona salga de Egipto, tiene que la persona reconocer que Adonai es Dios, que Hashem es el único Dios verdadero, y necesita arrepentirse de la rebelión. En este mes de Elul, leemos esta semana la parashá titulada Cuando Kitabo, cuando entres. Y para poder explicar el mensaje que tiene esta parashá, quiero comenzar con el encuentro de Yeshua con Nicodemo. Yeshua está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Torá del primer siglo, una autoridad del primer siglo. Y él sabía que Adonai Yeshua había venido de parte de Dios. ¿Sabía usted que el Mesías tiene 3 rostros? 3 facetas. ¿Sabía usted que la Torá habla de 3 Mashiach, de 3 ungidos? El sacerdote ungido, el rey ungido y el profeta ungido. Se encuentra en la Torá. Te invito a buscarlo con calma luego. Mashiach Yeshua, en su primera aparición, fue ungido como el profeta de Hashem. Él es el ungido del Eterno para esa función. Una vez que Hashem lo resucitó de entre los muertos, Adonai Yeshua se convierte en el sacerdote ungido en el tabernáculo no hecho por manos de hombre. Luego, cuando regrese, será ungido por Eliyahu, por Elías, como el rey. Nicodemo, hablando con él, le dice, sabemos que usted viene de parte de Dios como maestro. ¿Sabe usted que un profeta era un maestro? Habían 2 tipos de profeta, el roí y el nabí. Roí
y Naví. Esto es una N. El roí es un vidente. Un ejemplo de un roí lo podemos ver en Samuel, que iban a donde él a consultar. Vamos a donde el profeta para ver qué nos dice el Eterno. ¿Verdad que sí? Al igual que Natán, entre otros. Este tipo de profeta, estamos hablando de los profetas aquí, este tipo de profeta tiene un estado de elevación espiritual mayor que el Naví. De este tipo de profeta, el mayor fue Moisés. Ahora, existe otro tipo de profeta que es el Naví, que es un predicador. Este tipo de profeta es el que da el mensaje de parte de Dios de arrepentirse, andar por sus caminos. Ejemplo de eso, Jeremías, Isaías, Oseas, todos los profetas que usted va a ver, Joel. Así que un profeta es un maestro en ambos sentidos, porque va a transmitir la voluntad de Hashem a su generación. Un profeta no le dice a la gente cuántos cajos va a tener, ni cuántas casas, ni cuántas familias, ni cuál va a ser su esposa, nada de esas cosas. Eso lo hacen los brujos de Balaam, los profetas de Balaam. Dicen los sabios de Israel. Los Shedim, los demonios, ¿pueden ver el futuro? Sí, borrosamente. Es decir, no pueden ver el espectro de la realidad espiritual, pero dentro de su espacio espiritual pueden ver algo porque ellos no habitan en espacio físico. Y en el espacio espiritual no hay ayer, no hay hoy, no hay mañana. Todo el tiempo es hoy. Es. ¿Ok? El profeta es un maestro dentro de muchas áreas de su función. Así que cuando Nicodemo le está diciendo a Yeshua, sabemos que viene de parte de Dios, lo primero que le está diciendo es que él es mensajero. Mensajero, malaj. ¿Verdad que Malaquía dice, he aquí yo envío mi ángel? ¿Verdad que sí? Malaj, mensajero. Lo que pasa es que lo leemos en español y no entendemos el mensaje que está contenido en él. Y él le dice, Yeshua, está con Nicodemo y le dice en el capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se han dado muchos sermones sobre eso, ¿verdad? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo habla de una transformación en la persona. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su mamá y empezar de nuevo? Cualquiera pensaría que Juan está tratando de degradar el conocimiento de Nicodemo. No. El que conoce el sistema de conversación entre maestros de Torah sabe que lo que están es buscando la verdad. Y para poder encontrar la verdad hay que descartar los conceptos erróneos. ¿Y cómo descartamos los conceptos erróneos? Sacando lo que pensamos en la conversación.
Una conversación entre rabinos funciona así. Ese es el sistema talmúdico, el sistema del Talmud. Dice Yeshua, en versículo 5, de cierto te digo que el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de agua y del espíritu? ¿Dónde Yeshua saca sus ideas? Moisés dijo, profeta como yo enviará al Eterno, a él escuchar. Y el que no escuche al profeta que le envíe el Eterno, ¿verdad? Dice Moisés sobre eso en Deuteronomio. ¿Y qué le dije? Que Mashiach vino la primera vez como el profeta de Hashem. Por eso es que la presencia divina hablaba a través de él. Eso es lo que hace un profeta. Sea de instrumento para que la presencia de Hashem hable. Sea Hashem hablando. Y por eso es que usted ve que Yeshua se para en el monte y mira a Jerusalén y dice, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise juntar como la gallina. Y todos los sabios que han leído ese texto dice, está hablando la Shejinah por medio de la presencia divina. Sé que tenemos dificultad con el internet, pero la clase se está grabando para los que están online. Dice Yeshua, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que ya te haya dicho, o es necesario nacer de nuevo, porque el espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Y Yeshua está hablando de una persona que tiene un cambio, ¿verdad que sí? Una transformación. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Juan está escribiendo su evangelio en un lenguaje completamente místico. Eso es importante porque si no está prohibido en la Torá comer carne humana y Yeshua dice que quien no come mi carne y bebe mi sangre. Canibalismo, eso está prohibido en la Biblia. Beber sangre está prohibido. Dice la Torá que en la sangre del animal tiene que tirar al suelo cuando sacrifique al animal. Tiene que drenar su sangre antes de cocinar esa carne. Así que de seguro Yeshua no está incitando a sus discípulos a que hagan una Transubstanciación. Eso es mito, de convertir el vino en sangre para que tomemos sangre como si fuéramos vampiros. Nada de eso. Siempre se ha enseñado que el evangelio que se debe estudiar es el evangelio de Juan al principio porque es el evangelio del amor, pero eso es un gran error. El evangelio que se debe estudiar es el que comienza en el camino, Marcos. El que quiere escuchar quién es el maestro Nazaret y quién es el Mesías y qué hizo el Mesías y por qué es importante el Mesías para el pecador. Porque Yeshua dijo, yo no vengo a llamar a justos, vengo a llamar a pecadores. Y la primera aparición del Mesías es para la salvación del pecador. El pecador estaba muerto y necesitaba volver a la vida. Amigo, por medio del Mesías, Dios le dio a usted y a mí también una segunda oportunidad. Esto es una conversación con su alma, preste bien porque todavía no he comenzado la parashá a discutirla. Pero tengo que enseñarle estas cosas para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Cuando Yeshua habla de nacer del agua, nacer del espíritu, Yeshua está hablando de conceptos espirituales bien elevados que hoy en día tiene un idioma más comprensible, pero en su tiempo, el de su época lo entendía.
Pablo habla mucho del nacer de arriba, ¿verdad que sí? ¿Dónde se encontraba Adán cuando fue creado? En un lugar que se llama el huerto del Edén. ¿Qué es este lugar que un ángel le puede hablar? Porque la serpiente era un ángel. El que toma, escuche bien, el que toma el relato del huerto del Edén en forma literal está destruyendo su mensaje. Todavía están buscando a la serpiente que habla. Y si realmente tuvo piernas o manos al principio. Recuerden que la Torá fue escrita por Moisés a una generación conforme a su capacidad de comprender en su época, pero Moisés entendía toda la Torá y la codificó en una historia, le puso un velo. Y los sabios de Israel enseñan que cuando venga el Mashiach, él le quitará el velo a la Torá para que las personas entiendan su mensaje. Y el libro de Lucas dice que Mashiach le abrió la mente a sus discípulos para que entendieran las escrituras. Pero ahí me dijeron que con leerla es suficiente y la entendemos. A mí me dijeron que simplemente lo que tengo que hacer es ponerme a leerla, que yo voy a entender la Biblia. Y de repente el estudioso de ella encuentra un problema y cae en una crisis y necesita entonces matricularse en un curso para que alguien le explique y le enseñe la Biblia. El libro de Revelaciones habla de los que venden el trigo y la cebada. Comercializan con el mensaje literal de la Biblia. Pero el libro de Revelaciones dice, ni el aceite ni el vino lo pueden tocar. Y la Torá es comparada a vino, a cebada, a aceite y a trigo. Y con agua también. Según los sabios de Israel, Adán cuando estaba en el huerto del Edén se encontraba en una experiencia espiritual llamada el mundo angelical, donde sus vestiduras eran conformes a esa realidad espiritual y por causa de querer usurparle a Hashem la autoridad, Hashem lo despidió de ese lugar y lo tuvo que vestir de carne para que viviera en la realidad espiritual que se encuentra hoy, porque si no moriría. Ay, cómo caíste, dicen los profetas. ¿Y cómo podemos ahora nosotros tener más acceso a esos mundos espirituales? Porque Pablo el Tarso dice, buscar las cosas arriba donde está el Señor sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso? Mirando para arriba todo el día. O usando la metáfora griega para entender. ¿Qué significa eso? De seguro Pablo estaba hablando de conceptos espirituales que, como dice Pedro, los indoctos tuercen porque no los logran comprender. Todo ser humano que nace en este mundo tiene una lucha consigo mismo. Porque vive en una realidad hostil. Porque sabe que no pertenece aquí. Y desea regresar de donde vino. Pero eso no es. Cuando esas experiencias le pasen a usted, ese no es su yo diciéndole regresa a casa. Ese es el alma que usted tiene, que le está diciendo, yo quiero volver de donde yo vine y tú me lo estás impidiendo.
Toda persona que ha caído en el pecado necesita al Redentor. Porque no puede entrar al palacio del rey con vestiduras sucias. Necesita una transformación. Y usted podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con qué? Es que estoy confundido. ¿Qué tiene que ver esto con el mes de Elul, el mensaje de la Parashá? ¿Qué es esto? Sea paciente. Todavía nos queda una hora. Le estoy hablando a su alma. Porque usted y yo hemos cogido nuestra alma y le hemos sacado todo el aceite para nuestro beneficio. Le hemos sacado el área dulce, pero también lo salado. Le hemos sacado desde el pan hasta el vino que tiene el alma. Y su alma gime, pidiendo auxilio del cielo, antes de que sea tarde. La parashá comienza esta semana diciendo, y sucederá, Deuteronomio 26, cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en herencia. Si cogemos el texto en su lenguaje literal, Moisés le está hablando a la generación que está próxima a cruzar el Jordán y poseer la tierra. Eso no tiene nada que ver conmigo. Busquemos un texto que me guste más. Pero hay algo interesante en el texto. Y es que la frase y sucederá está escrita en hebreo. Yud, Hei, perdón, lo iba a escribir mal. Vav, Hei, Yud, Hei. Se pronuncia B. Iba a escribir esta palabra en inglés. Vejaya. Y sucederá. Todos los sabios concuerdan de que esto es una permutación del nombre de Hashem. Porque el nombre Yud Hei, Vav, Hei significa Hayah o Veihie, el que era, es y serás. Por eso decimos el Eterno. Porque está hablando de un nombre que trasciende el tiempo. Dios no cambia. Y si Dios no cambia, ¿cómo es posible que enseñemos que Dios cambió? Porque le hizo una promesa a Israel y ahora no es a Israel la promesa. Porque dio una Torah que dice que es eterna y ahora dice que no es eterna. Ahí notamos que los que enseñan ese pensamiento no conocen el nombre de Dios. Ahora observen que Vejayá tiene Yud, Hei, Vav, Hei. Y será. Hay una canción que cantamos en el Bet Midrash, los Shabbat, que aparece en el texto de Ezequiel que dice Vejayá Hashem lemelech al kol haaretz. Y será Hashem el rey sobre la tierra. Y será. Y
Y los sabios cuando oran 3 veces al día, al principio en su oración dice, y con el deseo de la unificación con el Santo bendito es y su presencia, con temor y temblor a fin de unificar Yud Hei con Vav Hei. Es decir, lo que es con lo que será. Así que la expresión que dice en esta parashá, y sucederá, nos habla más allá de la historia que Moisés está narrando en su texto. Nos habla de 2 facetas. El temor del cielo bajo su nombre. Porque esta parashá comienza hablándole a su alma. Porque el humano da frutos a consecuencia de su alma. Sin su alma no puede dar frutos. Y mira lo que dice la parashá. Para que vayamos desarrollando la idea y puedas comprender. Dice, y sucederá que cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad. La Torá comienza diciendo que Dios hizo el cuerpo del humano del polvo de la tierra. Los rabinos dicen, este es Moisés hablándole al alma que va a entrar al cuerpo. Recuerda que el profeta está hablando de parte de Hashem. Y dice el texto, y tomes posesión de ella. El alma se supone que tome posesión del cuerpo, pero Pablo dice que el cuerpo está esclavizando al espíritu, al alma. ¿Verdad que Pablo dice eso en su enseñanza? ¿Te ve donde Pablo saca sus ideas? Y dice él, y te asientes en ella. Así que tienes que tomar posesión de ella, le dice Moisés al alma, y asentarte en ella. Ocuparla. ¿Qué ocupar? La tierra, dice la Torá. Pero si mi cuerpo salió de la tierra, ¿acaso no está diciéndole Moisés al alma, cuando ocupes el cuerpo y tomes posesión de él y lo ocupes, es decir, te asientes en ello, te conviertas en el dueño de él, deberás tomar los primeros frutos del suelo que aportes de tu tierra. Para que la tierra dé fruto, hay quien tiene que trabajarla, ¿verdad que sí? Al principio no era así. Hashem hizo a un hombre tan perfecto que él daba frutos sin necesidad de trabajar. Pero una vez se reveló, su trabajo espiritual se hizo más difícil. Con el sudor de tu frente comerás, dice la Escritura. Espino y albrojo te crecerán, ¿verdad que sí? Y qué duro se nos hace la labor espiritual. Porque mientras el Yeser Hará esté dominando este mundo, nos levantamos con los días que, yo no quiero orar. Y si no oras, el alma no recibe aceite. Yo no quiero estudiar la Torá. Me dan ganas de estudiar la Torá. Y si no estudio la Torá, el alma no recibe pan. Yo no quiero estudiar las profundidades de la Torá. Y si no estudia las profundidades de la Torá, el alma no toma vino. Es una lucha constante entre el yo con el alma. Pablo habla de eso en la carta a los de Roma.
Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Verdad que sí dice Pablo eso por ahí? Ustedes saben eso de memoria. Ahora la labor espiritual se nos hace más difícil. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo de Tarso. Y Hashem dio a su Mashiach único, al justo muriendo por los pecadores. Para que tú tengas, y yo también, tengamos una oportunidad de empezar de nuevo. Eso no significa que ahora todo va a ser peaches and cream. Como nos han vendido, ¿verdad que sí? Venga el camino del Señor y todo te irá bien. No, porque mientras mi inclinación al mal, mi Yetzer Hará, y lo escribo por acá, Yetzer Hará, mi inclinación al mal esté dentro de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras mi inclinación esté dentro de mí, yo voy a tener una lucha constante. Porque mi inclinación al mal no quiere que yo ore. Mi inclinación al mal quiere que yo me dedique a las cosas que causan placer inmediato. Y en esta parashá está la instrucción de dar el diezmo al pobre, a la viuda, al huérfano, al levita, de los primeros frutos de la cosecha. Y brinqué un momentito, pero lo voy a repasar brevemente y después entro allí. Hashem dice, cuando entres a la tierra y des los primeros frutos de tu labor, le vas a llevar eso al sacerdote. ¿Cuánto nosotros no queremos rápido cobrar el primer chequecito de nuestro trabajo y gastarlo en lo que nos gusta? Y Hashem dice, no. Esos son los primeros frutos, se los vas a dar a los que yo te diga. ¿Pero qué significa eso? Porque hemos cogido esos mensajes, ¿verdad? Para traer una transversación de la realidad. Vivimos en un mundo de autogratificación, donde lo que hacemos lo hacemos para nosotros. Hashem dice, ustedes no son así. Ustedes no viven para ti. Ustedes viven para mí. Pero para que eso ocurra, tiene que el pecador primero nacer de nuevo. Para poner sus pies en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación real en su vida. Y esa transformación, no estamos hablando de que un día para otro la persona va a estar perfectamente bien. Estamos hablando de que la persona tiene que tener un deseo genuino de arrepentirse de sus pecados y reconocer delante del rey que ha obrado mal. Y decirle al rey antes de que venga el juicio, no me quites la vida. No me azotes. Dame una oportunidad. De seguro el rey lavará sus vestiduras, su alma. Pero no significa que todo va a ser ahora peaches and cream. Hay una labor espiritual que hacer. Y esa labor espiritual gira alrededor de subir una escalera que fue abierta, la puerta que fue cerrada, fue abierta para el pecador. Nosotros no teníamos acceso a Dios. Pero el texto está hablando de algo futuro y sucederá. Así que lo podemos llevar a dos facetas, a dos ideas. Y sucederá que cuando te arrepientas
y comiences la labor espiritual, los primeros frutos me los vas a dar a mí. Pero como el texto está hablando de una permutación del nombre de Hashem que alude al futuro, y la parashá ir alrededor de entrar en la tierra, bien podría estar aludiendo a la idea de entrar a la era mesiánica, donde cada uno recibirá su herencia. Y la gente piensa que la herencia son tesoros y prendas, porque nosotros servimos a Dios con ese pensamiento. Tenemos una cultura de pensamiento de que si yo sirvo a Dios, yo voy a ser exitoso. El éxito en la vida es a consecuencia de sujetar la inclinación al mal y hacer lo que Dios le agrada. Porque la inclinación al mal no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Como consecuencia, porque si usted no sabía esto, le menciono eso. Los teólogos y los estudiosos de la Escritura dicen, ¿por qué la Biblia comienza con Elohim? Dice, en el principio Dios creó, ¿verdad? Y la palabra Dios es Elohim. ¿Por qué la Torah no dice en el principio Yud Hei Vav Hei creó? Si sabemos el nombre de Dios, o Moisés no sabía el nombre de Dios. ¿Sabía el nombre de Dios? Los indoctos dicen esto es porque los israelitas en un principio creían en muchos dioses, porque el im hace que sea plural, entonces alude a muchos dioses. Otros dicen, no, esto es la Trinidad. La Trinidad creó. Sin embargo, la Torah dice, el cetro no se apartará de Judá hasta que... el cetro y la vara del legislador no se apartará de Judá, es decir, del judío, hasta que venga Shiloh. El Targum dice, hasta que venga Mashiach. Y Pablo, conociendo esto, dice, el judío aventaja al gentil de que ellos son los que tienen la autoridad sobre la escritura. Y ellos saben lo que significa esto. ¿Por qué la Torah comienza con Elohim? Y no con Yud Hei Vav Hei. No es una tergiversación del masoreta, como han tratado de explicar, que es que los masoretas, escondiendo el nombre de Dios, pusieron Elohim al principio de la Biblia en vez de poner el nombre del Eterno. No, tampoco. Es que Elohim alude al principio de pues. Los sabios de Israel dicen que el primer día del año de Adán comienza en el 1 de Tishrei, que era el 6º día de la creación. Es decir, que antes del 1 de Tishrei, en el mes de Elul, Hashem comenzó la creación. Pero Dios creó con el atributo de Elohim, porque Él creó un mundo de causa y efecto. Causa y efecto. Y Moisés lo conocía muy bien, por eso es que Moisés empezó a explicar la Torá. Dice el libro de Deuteronomio al principio que Moisés se encontraba en las planicies de Moab explicando la Torá. Y si tú miras el texto de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que Moisés todo el tiempo está diciendo, ¿y será que si hicieras estas cosas? Y como consecuencia de hacer estas cosas, pero si no haces estas cosas, te va a pasar esto. Hashem creó un mundo de causa y efecto. Y por eso creó con el nombre de Elohim,
con el atributo divino Elohim, que gira alrededor de la idea del juez y la justicia. Y un juez es justo. Por eso es que usted ve que en los textos de arrepentimiento que se leen todos los años en esta fecha, y en los días específicos donde se hace el Tajanún, le voy a buscar, que tengo conmigo el libro de rezo. Con eso cogemos un receso y regresamos para darle la vuelta final a esta parashá. Voy a buscar el Tajanún, que es la confesión de los pecados, que está dentro del libro de las oraciones de los sabios de Israel. Mira lo que dice el Tajanún, que es la confesión de los pecados. ¿De verdad que dice los evangelios, el Nuevo Testamento, que hay que confesar los pecados? ¿Cuántas veces usted ora al Eterno confesando sus pecados? Según la tradición del pueblo de Israel, los días para confesar los pecados son lunes y jueves. Lunes y jueves. Miren lo que se lee. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, que nuestras plegarias vengan ante ti y no te desentienda de nuestras súplicas. Pues no somos tan atrevidos ni tan testarudos como para decir delante de ti, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que somos rectos y no hemos pecado. En verdad, nosotros y nuestros padres hemos pecado. Mira lo que dice luego, más adelante dice, nos hemos descarriado de tus buenos preceptos y ordenanzas y ello no nos ha beneficiado. En verdad, tú eres justo en todo lo que nos ha devenido. Pues tú has actuado de modo veraz y somos nosotros quienes hemos actuado inicuamente. Es de valiente reconocer delante del juez supremo que todo lo que ha hecho sobre ti, sea bueno o malo, lo hizo con justicia. A la gente no le gusta eso, a la gente le gusta echarle la culpa de las cosas malas que le pasan a sus ojos al diablo. Es más fácil. Pero Dios creó con el nombre de Elohim porque el mundo está centrado bajo la premisa de un juez que gobierna su creación. La teología dice, el que gobierna el mundo es el diablo. Y sacan un texto que dice que el príncipe de este mundo, ¿verdad que sí? Los sabios de Israel dicen, ¿qué constelación y qué planeta estaba gobernando a Judea en el primer siglo? Dicen, Marte. Porque así como Edom es rojo, así es el planeta Marte. Y Edom es Roma. Y así como Edom no se sacia, Roma no se sacia de violencia. Sí, cuando Yeshua dijo, el príncipe de este mundo, está aludiendo al ángel que se le dio autoridad sobre esa generación por causa de los pecados. Yeshua dijo, yo no tengo nada con él. Cuando lleguemos a hablar sobre eso entenderán mucho mejor. Porque Dios no le dio el mundo al diablo. Pero el reino de las tinieblas gobierna esta existencia. Pero es por culpa de nosotros. Porque si andáramos en el camino de Dios, de seguro que Él despojaría al maligno. Fuéramos liberados. Pero ¿sabía usted que el maligno tiene que reportarse al juez? Lea el libro de Job. Así que no trabaja por cuenta propia. El libro de Revelaciones habla de ese mismo príncipe
que abre el pozo del abismo para que salgan los demonios, que son las langostas, que atormentan a las personas. Su nombre es Abadón, en griego Apolión, y él es el jefe de ellos. ¿Y por qué los liberó? Porque el juez supremo dijo, azótame a los hijos de Adán por 5 meses, a ver si se arrepienten de sus pecados. Pero como no entendemos el mundo judío y sus enseñanzas, no entendemos el libro. Hay unas leyes de causa y efecto que Hashem estableció en su Torah y se las enseñó a Israel. Dice los sabios Israel, ¿por qué Israel tuvo que descender a Egipto? Y ellos dicen, Hashem los llevó a Egipto para que ellos experimentaran la maldad y así pudieran enseñar lo que es la maldad. Interesante, ¿no? Lo que están diciendo con eso es que Israel es el maestro de la humanidad. ¿Por qué la humanidad se encuentra en el estado que se encuentra hoy? Porque no quieren escuchar a Israel. Miren las leyes de causa y efecto y con eso cojo un break y le damos el jaque mate a la Parashá Kitabó. ¿Por cuántos años llevamos escuchando que ya no hay ley? Bueno, 2000 años, ¿verdad que sí? ¿Quieren ver el efecto? Ahora la gente está trayendo cuanto acto inmoral, rebelde, asqueroso. Y no podemos decir que eso está incorrecto entre los ojos de Dios porque nosotros mismos dijimos por 2000 años que no hay ley. Causa y efecto. Vamos a coger un receso de unos minutos. Porque este mensaje es para el alma. Esto no es una clase de Torah común. Y eso porque nos queda una semana más. El día 9 de septiembre, a la caída del sol, comienza el año nuevo. Y antes de que el juez, dice Mashiach, te lleve al verdugo, al carcelero y te metan en la cárcel, es mejor que arregles cuenta con tu prójimo antes de que llegue ese día. Vamos a un receso y regresamos unos minutos.
Bueno, vamos a la segunda parte. Vamos a la segunda parte. ¿Una galletita? No, no se preocupe, no se preocupe. Un pedacito de pan. Hay unos pancitos Pancito, aquí. pancito. No, no se preocupe, no se preocupe. Vamos aquí a lo que nos toca hoy. Lamentablemente el internet no me está ayudando mucho hoy, pero eso no es nada, se está grabando lo importante. Vamos aquí. En esta parashá, Hashem, Moisés, mejor dicho, les dice lo siguiente a ellos. Se encuentra puede buscarlo en su Biblia, Deuteronomio 26:1. Cuando vengas a la tierra que Hashem tu Señor te da, cuando vengas a la tierra que Hashem tu Señor te da, dice el texto, cuando vengas a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, ocupándola y poblándola. Ahí estamos entendiendo el mensaje literal. Moisés le está diciendo, entren a la tierra que Hashem te da en herencia, ocúpenla y poblenla. ¿Entonces se ha puesto a preguntar por qué Hashem le dio esa tierra al pueblo de Israel? Tiene que haber un lugar donde se puedan guardar los mandamientos. Tiene que haber un lugar donde se pueda guardar un Shabbat. Tiene que haber un lugar donde se pueda aprender el Torah. Mientras nosotros, usted y yo, estamos esperando que el Mesías venga para salvarnos de este jebulú, los sabios de Israel están esperando que el Mesías venga para ellos poder sentarse en una era de paz a estudiar Torah y a escuchar al Mashiach enseñarle Torah. Qué diferencia de pensamiento, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en el día que escabemos este jebulú y ya venga la salvación y salgamos de todo esto. Y los sabios israelíes dicen, nosotros esperamos al Mashiach porque el Mashiach nos va a enseñar la Torá. Y en la era mesiánica va a haber paz, nadie nos va a molestar. Qué interesante, ¿no? Dice, tomarás lo primero del fruto del suelo producido por la tierra que el Señor tu Dios te da. Debes ponerlo en un canasto e ir al sitio que Dios elegirá como lugar asociado con su nombre. Ese lugar es el monte del templo. Allí te presentarás ante el sacerdote que oficia en ese momento y le dirás, hoy estoy declarando a Dios tu Señor que he venido a la tierra que Dios juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará el canasto de tu mano y lo pondrá delante del altar de Dios tu Señor. Harás entonces la siguiente declaración ante el Señor tu Dios, dice Moisés. Y este es el lenguaje literal. No estamos hablando ahora al alma. Y ahí vamos a regresar al alma nuevamente. Mi ancestro era un arameo sin hogar. Fue a Egipto con un reducido número de hombres y vivió allí como inmigrante. Más fue allí que se convirtió en una nación grande, poderosa y populosa. Los egipcios fueron crueles con nosotros, haciéndonos sufrir e imponiéndonos una dura esclavitud. Clamamos a Dios, Señor de nuestros ancestros, y Dios oyó nuestra voz. Viendo nuestro sufrimiento, nuestra dura labor y nuestra angustia. Miren cómo está hablando ahí de la liberación. ¿Cuántos de ustedes nos han dicho al Eterno, antes de que ustedes pudieran salir de su antigua manera de vivir, cuántos de ustedes nos dijeron, Dios mío, ayúdame, yo no quiero seguir esta vida? Entonces Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes visiones y señales milagros. Nos trajo a esta región dándonos esta tierra que emana leche y miel. Ahora estoy presentando el primer fruto de la tierra que me ha dado Dios. Con eso pondrás el canasto delante de Dios tu Señor y te inclinarás entonces ante Dios tu Señor. Tú el levita, el prosélito, en medio de ti se regocijarán así por todo lo bueno que Dios tu Señor te haya concedido a ti
y a tu familia. Y ahí podemos ver el mensaje literal que Moisés está hablando de cuando los israelitas entren a la tierra, preparen los primeros frutos de la cosecha y se le entreguen al sacerdote y le agradezcan a Dios por sus bondades. Pero dice los sabios de Israel, la Torá está hablando de los mundos espirituales. Y Pablo de Tarso dice que tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que elevar nuestra mente y nuestro espíritu a comprender el lenguaje de la Torá para nosotros. Si Mashiach está sentado a la diestra de Dios, y vamos a hacer aquí una imagen que no es real. Todas las visiones que tuvieron los profetas son visiones que Hashem les dio en visiones espirituales. Y todas esas imágenes que ellos vieron fueron dadas para que ellos pudieran entender lo que están viendo. No existe en sí un espacio físico donde Yeshua está sentado al lado de Dios. Eso no existe. El único lugar tridimensional que existe es este mundo físico. De ahí para allá lo que hay es universos espirituales, dimensiones espirituales. ¿Ok? Y está la dimensión de los ángeles, está la dimensión de los ángeles de baja jerarquía, está la dimensión de los ángeles de alta jerarquía, está la dimensión del trono y está el mundo de la emanación pura, el mundo de la luz. Y los ángeles son seres espirituales, al igual que el que está sentado en el trono, tiene una vestidura, pero él no es esa vestidura. Los profetas cuando veían a la imagen de Dios, lo que veían era un anciano sentado en un trono. Imagínate Dios un viejito. ¿Tenía bastón o no tenía bastón? La idea lo que quieren proyectar es que están hablando del que siempre ha sido. Escuche bien. Hashem se le revela a Moisés con el nombre de Ejía, que significa ser. Este nombre es el punto más alto de la realidad espiritual. Es el punto más alto. El nombre Yud-Hei Vav-Hei es la consecuencia directa del verbo ser. ¿Ok? ¿Por qué le menciono esto? Jacob tiene una visión en el monte Moriah, que es el monte donde el Eterno escogió poner su nombre y allí donde tenemos que llevar los frutos, según el texto literal de la Torá, el Peshá. Con el literal construimos el edificio, recuerden siempre eso. En este monte donde Dios será visto, que eso es lo que significa Adonai Jireh, ¿verdad? Que hemos cantado una canción, Adonai Jireh, mi proveedor, le va a Jireh. No, pero no, Jireh no tiene que ver con proveedor. Jireh tiene que ver con ver. Ver. Con ver. Con Yará. Ver. El lugar donde Dios será visto es el monte Moriah, porque es el lugar donde Él decidió poner su presencia divina. ¿Entendieron? Ok, muy bien.
El libro de Hebreos dice que la generación no entró al reposo. ¿Verdad que sí? Y dice que hay un reposo todavía pendiente. ¿Verdad que sí? Muchas personas dicen, viste, que ya no hay Shabbat porque solamente le queda uno solamente. Y no entienden todo este sistema porque obviamente están leyendo el texto sin comprender el mensaje. La Torah dice, 6 días harás tu labor. 6 días trabajarás. Mas al séptimo harás Shabbat. Descansarás. Hay un texto del Zohar que dice, ¿cuándo los shedines molestan a los humanos? Los demonios. Es en los 6 días de trabajo. En Shabbat ellos no cruzan. No les es permitido entrar en Shabbat. Si usted ha tenido la oportunidad de estudiar Hasidut, y sé que obviamente que no, el Hasidut dice que donde más los shedines nos atacan es en nuestros pensamientos. Ahora escuche bien, usted no saca un shedin de usted reprendiéndolo en el nombre de Jesús. Eso no funciona así. Reprender en el mundo judío no significa lo que usted ha escuchado por 2000 años. Gritar y decir. Reprender alude a la idea de corregir. Cuando tu hijo está haciendo algo incorrecto, ¿verdad que lo reprendes? Y le dices, eso está incorrecto, tienes que hacer lo correcto. Y si hace lo correcto, deja de hacer lo incorrecto, ¿verdad que sí? Así que el principio rabínico, que Yeshua era un maestro Torah, de reprender, es señalarle a la persona lo que está haciendo incorrecto para que ese espíritu de impureza salga de él. ¿Usted no se ha preguntado por qué los discípulos no tenían demonios? ¿Pregunta usted eso? Usted ve que hoy en día, porque usted van a la iglesia, usted ve que en las iglesias está la gente endemoniada, ¿verdad que sí? Y constantemente están orando por liberación, ¿verdad que sí? Pero los discípulos no tenían demonios. Es decir, búsqueme un solo texto que un discípulo tenía demonios. ¿Y por qué estamos endemoniados nosotros? Porque queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios nos manda. Y pensamos que con una frase mágica, yo te reprendo en el nombre del demonio se va y ya puedo seguir haciendo lo que quiero. Y no miramos la raíz de ese mal. Hay algo que está haciendo que ese demonio, me gusta más la palabra shedim, pero ustedes me entienden lo que quiero decir, ese demonio me atormente. Porque solamente me puede atormentar si el rey le da permiso. ¿Sí? O sea, que la persona recibe ese azote porque voluntariamente quiere seguir haciendo las cosas mal y por lo tanto el Señor se lo permite para que él abra los ojos. Mientras la persona siga haciendo lo incorrecto, el shedim va a seguir rodeando su vida. Pero es que la gente no entiende. Y entonces los mismos cristianos están haciendo las cosas completamente de espaldas a lo que... La realidad bíblica, la realidad de Dios. Y entonces esperan que Dios bendiga su vida. Y yo no sé por qué, yo me di cuenta, me di cuenta más después de los 13 años, cuando me mudé para allá, para el área de Recibo, que mucha gente va a la iglesia y están viviendo una hipocresía, una doble vida, porque están diciendo una cosa en la iglesia y cuando salen hacen otra. Y a mí eso me empezó a chocar, porque por lo menos para mí en mi casa pues no era así, por lo menos en términos de hablar sucio, ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando me empezó a chocar y eso pues me concuerda mucho con lo que veo y lo que he visto.
¿Qué es un sepulcro blanqueado? ¿A qué se coloca dentro de un sepulcro? Muerto. Dios no tiene relación con la muerte. Dios es vida. Así que es un sepulcro blanqueado. Es algo que aparenta estar vivo, pero está muerto y está blanco, entre comillas. Está limpio, entre comillas. Porque si estuviera limpio de verdad, no fuera un sepulcro. Iba a decir algo, Iván. Cuando, corríjame, cuando Yeshua dijo que este género no sale sino con ayuno y oración, se refiere a la persona, porque a veces pensamos que yo voy a ayunar y orar para que esas cosas, ese shedding salga, si no es la persona la que debe someterse a esa disciplina. Una persona que tiene un demonio debe analizar qué área de su vida está en desbalance. Que Hashem está enviando ese azote por su bien. Y porque la oración O tú no azotas a tu hijo por su bien. Pero tiene que tener. Pero la persona tiene que estar dispuesta a reconocer. Sí, exactamente. Por eso le digo, porque si es oración, es autorreflexión, autojuzgarme, pues entonces no soy yo, es la persona. Ese es el concepto correcto de la oración. La oración no es pararse ante Dios y decir yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, yo ordeno esto, yo desato esto, decreto esto. No, la oración correcta es, como leí el Tajanún, juez del universo, tú eres justo en todo lo que haces. ¿Y qué he hecho yo mal delante de ti para tener este aguijón sobre mí que no me deja dormir? Por favor, ayúdame a ver qué es. Y yo hago mi esfuerzo por corregir. ¿Por qué lo hace? Es que, amigo, tenemos que dejar de ver el mundo sin Dios. Tenemos que comenzar a mirar que este es el lugar donde Hashem nos puso y desea que hagamos una labor. Esa labor gira alrededor de hacer que esa alma sea tuya. No es ganarte la salvación. Eso no se trata de ganarse la salvación. Estamos hablando de que se vea el resultado del trabajo en la tierra, que es lo que dice esta parashá. Tienes que traer los primeros frutos al lugar donde yo puse mi nombre. Y tienes que hacer una declaración solemne. Esto viene, esto te lo entrego porque viene de ti. Tú eres el que hace que yo tenga resultados positivos. Esa idea de que tú por tus propios esfuerzos puedes rectificar, no. Hashem te da las herramientas y tú tienes que poner la fidelidad en él para que haya resultados. Que eso es lo que significa fe. La fidelidad. Yo no estoy viendo las consecuencias ahora de hacer el roto en esta tierra, sembrar una semilla y echarle agua y velar que no vengan los pájaros y se coman la semilla, que son los pensamientos impuros que nos vienen en nuestra mente constantemente. Va a llegar un momento que voy a decir que me voy a poder sentar. Esta para allá es de este mes. Antes de sentar, mira lo que hace. Usted sabe que el domingo que viene, no este, el juez se sienta a juzgar la tierra. Y los judíos se sientan en la mesa a comer los 7 frutos de la tierra. La oliva, la miel de los dátiles, el higo, la granada, la uva, el trigo y la cebada. En una mesa tienen esos 7 frutos. A comer el fruto de la labor espiritual que hicieron, agradeciendo al rey. Mientras Hashem está juzgando el mundo,
ellos están sentados dando gracias a Hashem por los 7 frutos. Y Pablo dijo, ustedes no fueron llamados para ira. ¿Verdad que Pablo dijo eso? Por eso es que usted ve que yo constantemente en esta época estoy llamando al arrepentimiento, a retornar a Dios antes de que sea la última trompeta. Porque la trompeta se suena en el día de Yom Teruah, el día de sonar la trompeta, el día de Año Nuevo. La trompeta se suena porque Hashem llama a los ángeles a presentarse ante él, a traer el caso contra ti. Como estaba en el libro de Zacarías, que estaba el Satán acusando a Josué. El sumo sacerdote y los sabios de Israel dicen, ¿por qué lo están acusando? Y es porque los hijos de él no andan en el camino de Dios. Y el ángel del Eterno le presenta un caso. Porque Satán es un ángel del Eterno también, ¿oyó? Pero había un abogado allí. Que dice, te reprenda, Hashem, te calle la boca y te corrija a él. Y Hashem, ¿qué hace? Dice el texto de Zacarías, lo perdona. Le dice, quítale la ropa, eso es perdonado. Eso ocurrió en el año nuevo. Hashem le está diciendo a usted, tienes una oportunidad más de trabajar con tus hijos. Pero era un día que va a sonar una trompeta y se acabó. Que es el último gran shofar que Pablo habla, donde los muertos del Mesías resucitarán primero y los que queden van a ser transformados. Eso se llama el último día. No hay más oportunidad. Porque Dios le dio 6,000 años al humano para volverse a él. Y mientras Dios está en el trono sentado, el anciano, juzgando la tierra, el pueblo de Israel está sentado en una mesa comiendo los 7 frutos. ¿Qué usted quiere hacer? ¿Comer los 7 frutos? ¿O sentarse allí y esperar que el juez lo decrete culpable a usted? ¿Qué usted quiere hacer? ¿Usted quiere sentarse ante el juez y decirle, este es el fruto de mi labor? Aproveché el tiempo bien. ¿En qué estás gastando tu tiempo? Porque el tiempo se está acabando. Mashiach murió para darte la oportunidad de pararte en la puerta y empezar a subir la escalera de Jacob, donde está sentado Dios. ¿Verdad que dice Pablo? Buscar las cosas de arriba. Sube la escalera. Sube la escalera. No va a ser fácil subir la escalera porque hay ángeles allí que no te quieren dejar subir, pero lo hacen para que te esfuerces. Uno de los frutos de los 7 frutos de la tierra es la oliva. Y para que la menorá alumbre hay que prensarla. Los sabios de Israel dicen eso, alude a cómo Hashem nos exprime para sacar lo mejor de nosotros y alumbremos en este mundo. Va a tener oposición, Hashem lo puso así. Si te quiere, ¿cómo empecé la enseñanza de hoy? Con un midrash, con una parábola de un rey que le dijo a sus sirvientes, vayan y búsquenme una novia para mi hijo. Vayan y búsquenme una novia para mi hijo. Y este es el contrato. Y cada vez que todos los años me vas a evaluar lo que ellos el progreso y yo les voy a dar regalos, prendas. Para que cuando llegue el día de presentar a la novia con el novio, ella tenga las vestiduras más hermosas y el novio vea, ella es carne de mi carne y sangre de mi sangre, diga él. Es igual que yo. ¿Verdad que hemos predicado por 2000 años? Mashiach viene por una novia sin mancha, ¿verdad que sí? Pero no entienden. No entienden. Pues ¿cómo se vive sin mancha y sin arruga? ¿Cómo se vive si decimos que no hay ley? ¿Que no hay que obedecer nada? ¿Cómo?
¿Usted se quiere sentar en la mesa y ser considerado novia? Usted no tiene que hacerse judío para eso. Porque estamos hablando del mundo Aleph. ¿Verdad que Pablo dice buscar las cosas de arriba? Al judío Dios le dio la responsabilidad de alumbrar el mundo con el conocimiento de Dios y ellos recibirán su recompensa. Por eso, heredarán la tierra y podrán escuchar al rey Mesías enseñando la Torá del anciano, la Torá que Moisés ocultó por causa del becerro de oro. Pero Mashiach quiere una novia. Y para ser novia tienes que morir a tu yo. Tienes que renunciar a los placeres de este mundo y buscar las cosas de arriba. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Sabes por qué eso no es fácil, verdad? Porque este mundo te dice, tú estás loco. Llevamos 2000 años escuchando eso. El juez se sienta la semana que viene a juzgar. Y queda en tus manos decidir si te puedes presentar ante él y decir, aquí están los 7 frutos, producto del trabajo de la tierra. ¿Por qué 7 y no 10? ¿Se ha preguntado usted? ¿Verdad que hemos hablado de la Sefirot, de las cualidades del alma? ¿Cómo tenemos que rectificar cada una de ellas para que la lámpara alumbre? Y la lámpara es el alma. ¿Cómo usted quiere ser novia si no se parece a su novio? O Pablo nos dice que los 2 se unirán y serán uno. Y hay un misterio grande con eso. Y mire qué interesante. Y ahora voy a hablar un concepto profundo y con esto voy a cerrar. Mashiach es el rostro pequeño de Dios. Esto quiere decir que es el rostro reducido de su presencia. Porque si todo lo que es Dios viniera a la tierra, desapareceríamos. La novia es el rostro femenino de la presencia divina. Tiene 2 partes. Adán es varón, Eva es hembra. Pablo dice que Yeshua es el postrer Adán. Y todo el que es de Mashiach, escuche bien, todo el que es de Mashiach recibe el aspecto femenino de la Shejina, de la presencia divina, para que desee a su esposo, al que no ha visto. Pero ella sale del marido, así como Eva salió de Adán. Y para volver a unirse otra vez y ser uno, tiene que haber similitud de forma. No pueden seguir en opuestos, como dice el libro de Génesis, que eran opuestos. No es ayuda idónea lo que dice la Torá, dice opuestos. Estaban, dicen los sabios, que Eva estaba atrás de Adán, un rostro hacia un lado y otro rostro hacia otro.
Y que cuando Hashem los separó era para que se vieran de frente y se unieran y fueran uno. Pero no sucedió. Cuando Dios nos dio el sello del Espíritu Santo, que es la presencia divina en su aspecto femenino, por eso es que se llama la Ruach HaKodesh, en femenino, perdón. Nos dio eso como la garantía que somos parte de la novia. Pero si tú no cuidas el espíritu, la lámpara se apaga. Y Mashiach habló de en su reino sentarse con él. Y muchas personas parece que prefieren más trabajar en la era mesiánica que descansar. Porque 6 días trabajarás para que puedas descansar en el Shabbat. Sentarte en la mesa del rey. Pero no puedes entrar aquí si no trabajas. Porque aquí hay un cambio del sexto al séptimo. Hay una transformación que significa terminé la labor que tú me has dado. Mira cómo Yeshua lo presenta en una parábola. Mira qué interesante. Interesante, eso me recuerda a los roladores de Dice el texto, cierto hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se asentó para una larga temporada. ¿Cuál es la viña? Dice Isaías, la viña de Dios es Israel. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron mani vacío. Ese siervo es el profeta. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos también a este, habiéndolo golpeado y afrentado, lo despidieron mani vacío. Y volvió a enviar un tercero. ¿Verdad que dije una parábola al principio sobre esto? Y ellos también a este hirieron y lo echaron fuera. Entonces dijo el señor de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás a este respetarán. Y dice a los labradores, este es el heredero, matémoslo. Ahora miren el juego aquí. Hay labradores, hay enviados y el hijo del dueño de la viña, que es el heredero. Les dije a ustedes, Dios le dio la tierra de Israel a los hijos de Jacob para que fuera el lugar de la formación. Y cuando comprendes eso, puedes entender que el mundo físico es el lugar de la formación. El mundo de la acción. Cuando haces, te formas. Cuando no haces, no te formas. Se reforma. Por eso es que se llama Asiá. Este plano de la realidad se llama Asiá, que significa acción. Acción. Este es el lugar de hacer. 6 días, 6.000 años. En Shabbat recibimos el resultado de la cosecha. En Shabbat nos sentamos a descansar, a comer el fruto de nuestra labor.
Dios le envía todos los años profetas a llamar a los labradores, los que tienen que trabajar la tierra. Si usted quiere ser un labrador, usted no trabaja para usted, trabaja para el rey. Como consecuencia de esa labor, Dios le va a bendecir, porque le va a permitir decir: he entrado a la tierra que tú nos diste en herencia. Por eso es que al principio hablé de una conversación con el alma, porque Dios al principio le dice al alma: vas a entrar a ese cuerpo y ese cuerpo va a ser el instrumento que vas a utilizar para perfeccionarte para mí. Pero yo sé que el cuerpo te va a llevar a ti, o al habitante del cuerpo, que es tu ego, te va a llevar a ti a destruir la luz que hay en ti. Pero yo voy a enviar al Redentor y te va a restaurar. Y una vez que te restaure, trabajarás para entonces, cuando termine la labor, presentarte a mí con el fruto de tu labor. Con eso cierro la enseñanza de hoy. Shabbat Shalom. Shalom.